Muy buenas tardes, mi nombre es Daniel Alberto Martínez Hidalgo del grupo M14C2G2506 con fecha del domingo 8 de mayo del 2022 y a continuación presentaré mi actividad integradora 1, el átomo y sus alcances. Para introducir a esta actividad, a continuación en este video hablaremos sobre 4 modelos atómicos que son Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr. También en este video explicaremos la definición de estos 4 modelos atómicos y veremos cómo se ven estos modelos atómicos y explicaré las diferencias que existen entre estos 4 modelos atómicos. Para finalizar, explicaré cómo los átomos forman los enlaces químicos. Muy bien, empezaremos a continuación primero con el modelo atómico de Dalton. El modelo atómico de Dalton representa al átomo como la partícula más pequeña y indivisible de la materia que fue descubierta en 1803. John Dalton propuso que los átomos eran los bloques de construcción básicos de la materia, que los representaba como esferas sólidas. La idea de que la materia estaba compuesta de partículas pequeñas que ya no se podían dividir fue considerada inicialmente en el siglo V a.C. por decreto. Sin embargo, pasaron más de 20 siglos para que la noción del átomo fuera aceptada. John Dalton realizó la primera presentación científica del átomo en 1808. Posteriormente, este modelo atómico fue desplazado al avanzar el conocimiento y la tecnología. También el modelo atómico de Dalton fue el primer modelo de bases científicas respecto a la estructura fundamental de la materia, que fue postulado entre 1803 y 1807 por John Dalton bajo el nombre de teoría atómica o postulados atómicos. El modelo atómico de Dalton propuso una explicación científicamente que postula que toda la materia del mundo está compuesta por átomos que existen en un finito número de partículas fundamentales. Además, el modelo atómico de Dalton sostiene que simplemente a partir de la combinación de estas partículas son posibles todas las estructuras complejas de la materia. Los postulados del modelo atómico de Dalton son: la materia se constituye de partículas mínimas, indestructibles y divisibles llamadas átomos. Los átomos de un mismo elemento son siempre idénticos entre sí, con la misma masa y las mismas propiedades. En cambio, los átomos de elementos diferentes tienen masa y propiedades distintas. Los átomos no se dividen, ni pueden crearse ni destruirse durante las reacciones químicas. Los átomos de elementos distintos pueden combinarse para formar compuestos en diferentes proporciones y cantidades. Cuando se combinan para formar compuestos, los átomos se ordenan según relaciones simples descritas mediante números enteros. Ahora seguiremos con la explicación del modelo atómico de Thomson. El modelo atómico de Thomson representa el descubrimiento de los protones y neutrones que fue descubierto en 1904. Joseph John Thomson propuso que los átomos estaban compuestos por una esfera de carga positiva y los electrones de carga negativa estaban incrustados en la esfera de carga positiva. Joseph John Thomson descubrió partículas cargadas negativamente mediante un experimento de tubo de rayos catódicos en 1897. Joseph John Thomson pensó que los electrones que se encontraban inmersos en una sustancia de carga positiva contrarrestaba la carga negativa de los electrones, ya que los átomos tienen carga neutral. También Joseph John Thomson aún llamaba a los electrones corpúsculos y consideraba que estaba dispuesto en forma no aleatoria en anillos giratorios. Sin embargo, la parte positiva permaneció en forma indefinida. En el modelo de Thomson, el átomo consiste en electrones colocados y siendo cargados positivamente, que compensa las cargas eléctricamente negativas de los electrones. También los electrones podrían girar libremente en una gota o nube de una distancia tan cargada positivamente, en donde sus órbitas se estabilizaron dentro del átomo por el hecho de que cuando un electrón se aleja del centro de una nube cargada positivamente, experimenta un aumento en la fuerza de atracción hacia dentro de la nube. Los postulados del modelo de Thomson son:
los electrones a través de sus experimentos con tubos de rayos catódicos. El átomo está formado por electrones de carga negativa incrustados en una esfera de carga positiva. Los electrones están repartidos de manera uniforme por todo el átomo. El átomo es neutro, de manera que las cargas negativas de los electrones se compensan con la carga positiva. Un átomo se asemeja a una esfera con materia de carga positiva, con electrones de partículas cargadas negativamente presentes dentro de la esfera. Para tener átomos con carga neutra, los electrones deberían estar inmersos en una sustancia con carga positiva. Seguimos ahora con la explicación del modelo atómico de Rutherford. El modelo atómico de Rutherford representa el descubrimiento de la estructura interna del átomo, que fue descubierto en 1911. Ernest Rutherford propuso que los átomos tienen un núcleo central donde se encuentra el mayor porcentaje de su masa. Además, este núcleo tiene carga eléctrica positiva, que es orbitado por partículas de carga opuesta y menor tamaño, que son los electrones. También Ernest Rutherford decía que el átomo operaba como un sistema solar de electrones que orbitan alrededor de un núcleo atómico más pesado, como lo hacen los planetas alrededor del Sol. Ernest Rutherford no solo propuso esta estructura para el átomo, sino que además calculó su tamaño y lo comparó con el tamaño del núcleo, y Ernest Rutherford llegó a la conclusión de que una buena parte de la composición del átomo es espacio vacío. El modelo de Thomson propone que el átomo es una esfera positiva con los electrones de carga negativa incrustados en una esfera positiva que establece el átomo tiene la carga positiva concentrada en el núcleo y los electrones orbitan alrededor del núcleo. También el modelo de Rutherford menciona que todas las partículas deberían atravesar el átomo, con el hecho de que algunas partículas alfa rebotarán significaba que había chocado contra algo más denso en el átomo. Los postulados del modelo atómico de Rutherford son: el átomo consiste de un núcleo central cargado positivamente, la masa del átomo está concentrada en el núcleo, la suma de las cargas eléctricas positivas y negativas de un átomo debería dar cero como resultado, es decir, deberían ser iguales para que el átomo sea eléctricamente neutro. Alrededor del núcleo se encuentran los electrones de carga eléctrica negativa que lo orbitan en trayectorias circulares. La presencia de electrones que giran alrededor del núcleo atómico. La concentración de la mayoría de la materia en un volumen pequeño en comparación con el tamaño atómico. Los electrones con carga negativa presentes alrededor del átomo no afectan la dispersión de las partículas alfa. Ahora seguiremos con la explicación del modelo atómico de Bohr. El modelo de Bohr representa el descubrimiento del átomo como un núcleo positivo pequeño rodeado por electrones en capas circulares alrededor del núcleo, que fue descubierto en 1913. Niels Bohr propuso una explicación sobre cómo podían los electrones tener órbitas estables o niveles energéticos estables rodeando el núcleo. También el modelo de Bohr sirvió para explicar los espectros de luz emitidos por los elementos y las regularidades de la tabla periódica. Además, con el modelo de Bohr hubo una transición entre la mecánica clásica y la era cuántica. También el modelo de Bohr menciona que el movimiento circular del electrón tenía un radio de rotación específico, por lo que no podían existir electrones entre dos capas. El modelo de Bohr nos muestra que los electrones se mueven de forma estable sin liberar energía en su estado estacionario, y cuando a los electrones se les aplica una cantidad de energía exterior, se nota que los electrones son excitados, pueden saltar a un nivel de energía superior, y este es el estado excitado menos estable del electrón. También en el modelo de Bohr se basaba en un núcleo central rodeado de electrones como en el sistema solar, en donde se propuso que los electrones estaban alejados a una distancia determinada del núcleo, girando en círculos en donde cada círculo o órbita estaba provista de una cantidad predeterminada de energía. Los postulados del modelo atómico de Bohr son: los electrones describen órbitas circulares alrededor del núcleo, los electrones viajan en niveles predeterminados de energía, los electrones pueden saltar de un nivel energético menor a uno mayor si les proporciona energía. Cuando los electrones regresan a su nivel de energía estacionario, liberan luz. Los electrones trazan órbitas circulares en torno al núcleo sin irradiar energía.
y los electrones emiten o absorben energía al saltar de una órbita a otra, que emiten un fotón que representa la diferencia de energía entre ambas órbitas. Ahora hablaremos sobre las diferencias que existen entre estos cuatro modelos atómicos. Con la explicación del modelo atómico de Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr, podemos explicar que algunas de sus diferencias son: el modelo de Dalton trata sobre que los átomos eran esferas macizas como pastillas sólidas, formados por partículas diminutas, indivisibles, inalterables, indestructibles y de peso fijo. El modelo de Thomson trata sobre que el átomo era una esfera de electrificación pasiva en la que están incrustados los electrones. El modelo de Rutherford trata sobre que el átomo era nuclear y este núcleo estaba formado por partículas de carga positiva. El modelo de Bohr trata sobre el átomo que era cuántico, que introdujo los niveles de energía de los átomos, que concluyó que los átomos de hidrógeno y el electrón giraban alrededor del núcleo en una órbita circular. Cada uno de estos modelos atómicos tuvieron que realizar distintos experimentos o investigaciones para poder probar la explicación de cada uno de estos cuatro modelos atómicos. Cada uno de estos cuatro modelos atómicos es representado en dibujo de una manera distinta que muestra el resultado de cada uno de sus experimentos y investigaciones para lograr ese resultado. Ahora sigamos con la forma en que los átomos forman enlaces químicos. La relación que hay entre modelos atómicos y la forma en que los átomos forman enlaces radica en que los modelos atómicos son los modelos utilizados para representar el átomo y la distribución de las partículas que los forman, y muestran la forma en que los átomos forman enlaces mediante la separación, combinación o reordenamiento de sus partículas. Y aquí están las fuentes de consulta que utilicé para realizar esta actividad. Y eso ha sido todo. Muchas gracias y hasta la próxima.